Basta mirar las noticias, oír la radio, leer los periódicos para darnos cuenta que en una proporción nunca antes vista y con una intensidad cada vez más fuerte, el demonio, Satanás, los ángeles caídos, quieren derrumbar, destruir al hombre y quieren destruir la iglesia y acabar con la instauración del reino de Dios. Por esa razón, me parece importante conocer, invocar, pedir el auxilio, la asistencia, la ayuda de los santos ángeles, estos grandes amigos nuestros, protectores nuestros, y de manera especial San Miguel Arcángel. Creo que nunca será suficiente para insistir en la necesidad de conocer a los santos ángeles, de invocarlos y de manera principal de acudir a San Miguel Arcángel. Por esa razón, vamos a iniciar una serie de programas dedicados al príncipe de la milicia celestial, para honrarlo, para invocarlo, para venerarlo, pero al mismo tiempo para darle gracias a Dios por este gran protector, defensor y amigo que es San Miguel. Reciban un cordial saludo, les habla el Padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde el foyer de Charité. Nuestro Señor en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 18, Él menciona que ha visto a Satanás caer del cielo como un rayo. Y Juan Pablo II, en una serie de catequesis que dedica a este tema de los ángeles en el año de 1986, él explica o comenta un poco esta afirmación que ha hecho nuestro Señor diciendo lo siguiente, Juan Pablo II. Con estas palabras, el Señor afirma que el anuncio del reino de Dios es siempre una victoria sobre el diablo, pero al mismo tiempo revela también que la edificación del reino está continuamente expuesta a las insidias del espíritu del mal. Y hay que ser conscientes de esto. Hay que conocer que estamos en una batalla espiritual y me parece a mí que por regla general los oyentes de Radio María son personas conscientes de esta batalla espiritual y bastiones en esta batalla espiritual. ¿Cuántas guerras, cuántas batallas los oyentes de Radio María no han librado? Y hemos ganado batallas contra el mal que se cierne. Un mal que busca, lo ha dicho San Agustín, el demonio, si fuera por él, destruiría la humanidad en cuestión de milésimas de segundos. Y desde aquí, desde estos espacios sencillos, humildes, limitados de Radio María, hemos librado batallas. Y en esto hay que darle gracias a nuestro director,
el padre Germán Acosta. Sin embargo, hay que también decir que en ambientes católicos se deforma muchas veces esta devoción a los santos ángeles y se hacen cadenas. Por ahí ha habido una moda en estos últimos días de cadenas donde se reciben a los ángeles y cadenas donde se abren, donde se invita a que se abra la puerta a los ángeles, algo totalmente falso que no viene a consultar la verdad de nuestra fe. Y que por lo mismo, en lugar de ser una ayuda, viene a ser una desprotección ante estos ataques del enemigo, porque se ha puesto de moda un extraño rito de hospedaje de los ángeles. Y esto es totalmente falso. Ya lo hemos dicho en varios programas de Radio María, diciendo que a los ángeles por su naturaleza espiritual no necesitan que uno le abra la puerta, que le tenga una comida preparada, y que los ángeles, nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, están con nosotros desde el inicio de la vida, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso, nuestro ángel de la guarda nos acompaña y nos ha acompañado desde el inicio de nuestra vida. Son como deformaciones sobre la devoción a los ángeles, sobre quiénes son los ángeles, que vienen del mal. Porque iremos a hablar a lo largo de este programa, si Dios lo permite, que el demonio le tiene miedo a San Miguel Arcángel. Porque ya dedicamos en alguna ocasión un tema a la fuerza de los ángeles, de los santos ángeles. Nuestro Señor dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese monte, muévase, y el monte se movería. Pues los ángeles han luchado esa batalla y están en la presencia de Dios. Y la luz que traen los ángeles es la luz de Dios. Y por eso viene el demonio a tergiversar y a dañar toda esta necesaria e importante ayuda que la humanidad necesita de los santos ángeles. Viene a tergiversarla y a dañarla para que no contemos con esa ayuda eficaz y necesaria. Es este estar expuesto continuamente, dice Juan Pablo II, a las insidias del espíritu del mal. Y es que el Catecismo de la Iglesia Católica, recordemos, en el numeral 391, Catecismo de la Iglesia Católica 391, se enseña que detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. Es decir, el pecado original, esta rebelión contra Dios, este rechazo del plan de Dios,
ha tenido un instigador. Se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. Y la Escritura y la tradición, continúa el Catecismo, ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o Diablo. Es esta lucha contra esta voz seductora opuesta a Dios. Una voz que no ha cesado de seducir a la humanidad. Una voz que Pablo VI nos decía que el demonio es un ser vivo, espiritual, pervertido y perversor. Esto lo decía Pablo VI en la audiencia del 15 de noviembre de 1972. Es un ser vivo, espiritual, pervertido y perversor. Y continúa Pablo VI diciendo, terrible realidad, misteriosa y pavorosa, se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocer su existencia. Y esto no es que pasó de moda. No, ¿cuál pasó de moda? La palabra de Dios es eterna. O bien se sale también del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica si quien se niega a reconocer la existencia del demonio, pero también quien hace de ella, de esa existencia, un principio que existe por sí y que no tiene, como cualquier otra criatura, su origen en Dios. Quien quien considera que sí, que el diablo existe, pero que es igual que Dios. Falso. Los demonios son criaturas. O bien, también se sale de la enseñanza bíblica y eclesiástica, y aquí los voy a enunciar y después los ordenamos para que tengamos bien clarito en qué consiste esa enseñanza a la cual nos hace alusión el Papa Pablo VI. También se sale de esa enseñanza quien explica esa existencia del demonio como una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. No es una fantasía, es un ser vivo. Entonces son tres enseñanzas que Pablo VI alerta que no son concordes al testimonio de la Sagrada Escritura y a la tradición eclesiástica, al magisterio de la Iglesia. El primero, quien niega la existencia del demonio. El segundo, quien hace de la existencia del demonio un principio que existe por sí y que no tiene su origen en Dios. O sea, el demonio sería equiparable a Dios. Esto es falso. Tercero, que explica el demonio como una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias.
algo, un concepto ahí que se queda ahí, es una fantasía, pero se olvida que es un ser vivo, espiritual, pervertido y perversor. Y Pablo VI dice que el problema del mal constituye la más fuerte dificultad para nuestra comprensión religiosa del cosmos. Y cita a San Agustín quien afirmaba: buscaba de dónde procedía el mal y no encontraba explicación. Y volviendo a esta audiencia de Pablo VI, he aquí pues la importancia que adquiere el conocimiento del mal para nuestra justa concepción cristiana del mundo, de la vida, de la salvación. En el desarrollo de la historia evangélica, ¿quién nos recuerda al principio de su vida pública la tentación de Cristo? Es decir, cuando estamos hablando del demonio, de Satanás, lo hacemos siguiendo lo que la Iglesia nos enseña para tratar de tener una justa concepción cristiana del mundo. Porque si vemos las cosas de una manera meramente horizontal, no estamos viendo este mundo misterioso donde se presenta este drama. Un drama que Pablo VI dice es un drama desgraciadísimo. El mal. Conocemos muchas cosas de este mundo diabólico que afectan nuestra vida y a toda la historia humana. El demonio está en el origen de la primera desgracia de la humanidad. Él fue el tentador engañoso y fatal del primer pecado, el pecado original. Lo acabamos de mencionar del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 391. Y es que por ese pecado original, el demonio adquiere un cierto dominio sobre el hombre. Es que es una batalla bien fuerte. Y solo la redención de Cristo nos puede liberar de ese dominio, de ese cierto dominio que tiene el demonio sobre nosotros. Es que la devoción a los santos ángeles, invocar a los santos ángeles, cuando uno invoca la espada de San Miguel, no es un mundo fantasioso allá donde son allá seres por allá que no tienen nada que ver con nuestra vida. No, es que San Miguel Arcángel y los santos ángeles están envueltos en la batalla, en la pelea por el hombre, en la pelea por liberar al hombre del dominio que tiene el demonio sobre el hombre. Y cuando invocamos la espada de San Miguel, es para que él con su espada venga a romper las cadenas que Satanás ha puesto sobre todos nosotros. Esto lo dice Pablo VI. Y habla de Satanás diciendo que es el enemigo número 1. Es el tentador por excelencia.
sabemos, dice Pablo VI, que este ser oscuro y perturbador existe de verdad y que con alevosa astucia actúa todavía. Miren, por ejemplo, realmente es algo que hay que pedirle a nuestro Señor esta gracia de la perseverancia. Está en la coronilla de San Miguel Arcángel, cuando se reza la coronilla de San Miguel Arcángel a uno de los coros, se le pide la perseverancia final de nuestra fe. ¿Cómo es posible que haya sacerdotes como este padre jesuita norteamericano James Martin, que aprueba, defiende, promueve toda la agenda LGTB? ¿Cómo es posible que católicos en Estados Unidos estén a favor del abortista número 1, Joe Biden, candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que hay que rezar mucho por estas elecciones en los Estados Unidos? De un lado, Joe Biden, ya están los hechos. Joe Biden, candidato a la presidencia de los Estados Unidos, y su vicepresidenta Harris, su candidata a la vicepresidencia Harris, que son unos pro aborto. Es una campaña, digámoslo así, a favor de la muerte, Joe Biden. Y hay católicos que están a favor de votar por candidatos a favor de la muerte y de la muerte de las criaturas más indefensas. Y no son invenciones, cábalas mías. La multinacional abortista Planned Parenthood ha donado millones de dólares a la campaña de Joe Biden. ¿Y cómo es posible que aquí en Colombia haya católicos con la agenda LGTB? Las insidias del demonio. Las insidias del demonio. Que actúa todavía con una alevosa astucia. Y es que lo estamos viendo, por el amor de Dios. Ya no se disfraza, ya no es el caballero que se disfrazaba elegantemente, no. Ahora es que salen a las plazas públicas y en su programa político dice que quiere matar niños. Y recibe dineros de instituciones que matan niños. Y se hacen conferencias, y se hacen programas, y se hacen charlas a favor de toda esta agenda LGTB. Una alevosa astucia. Y Pablo VI dice, es el enemigo oculto que siembra errores e infortunios en la historia humana. Es el homicida desde el principio, como lo presenta el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 44 y siguientes. Es el homicida desde el principio y padre de toda mentira. Es el insidiador sofístico del equilibrio moral del hombre, dice Pablo VI. El mentiroso,
el padre de toda mentira que viene a distorsionar el equilibrio moral del hombre. Es el pérfido y astuto encantador que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de la lógica utópica o de los desordenados contactos sociales en el juego de nuestro actuar para introducir en él desviaciones, tanto más nocivas cuanto que en apariencia son conformes a nuestras estructuras físicas o psíquicas o a nuestras instintivas y profundas aspiraciones. Es interesante porque hay veces, casi siempre, no digo, para no exagerar, no digo siempre, pero muchas veces le preguntan a uno, Padre, ¿cómo puedo oír al ángel de mi guarda? Y tenemos dificultad, pero al demonio sí lo oímos. Es interesante. Al demonio sí lo oímos. Cada vez que pecamos lo hemos oído. Se sabe insinuar en nosotros por medio de los sentidos. Miren ustedes estas campañas cada vez más agresivas, como digo, ya se quitan la máscara de una manera, bueno, bendito sea el Señor, porque si antes pensábamos que era difícil discernir, que no se podía llegar a una claridad, bueno, ahora sí, cada vez más series animados donde se ponen escenas o compañeros del mismo sexo para niños. Por medio de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia. Ha aumentado la explotación sexual durante la pandemia. Con una alevosía, con una lógica utópica. Querer construir, y este era el llamado de los comunistas, de Marx, de Stalin, Lenin, querer construir aquí el paraíso en la tierra. Y miren el resultado. Y no solamente miren el resultado, es que hay que aprender de la historia. Una de las cosas que no conocemos es la historia. Y hay que conocer la historia. Y miremos el resultado de esos intentos por construir y realizar el paraíso aquí en la tierra. ¿Y por qué? Miremoslo. Porque todavía hay gente que sigue atrás de esos intentos. Y ahí están todos los casos. No hay ni una sola excepción. De los desordenados contactos sociales en el juego en nuestro actuar, la corrupción escandalosa, cada vez más escandalosa, para introducir desviaciones que en apariencia son conformes a nuestras estructuras físicas o psíquicas o a nuestras instintivas y profundas aspiraciones. Es el arte del engaño, del sofisma, de la mentira. Y el demonio y la influencia que tiene el demonio la puede ejercer en personas como en comunidades, en sociedades enteras o acontecimientos. Ya dedicamos todo un programa o una serie de programas, no recuerdo bien, a esta influencia que tuvo el demonio sobre comunidades y sociedades enteras, mencionando, por ejemplo, la sociedad alemana de la década de los 30, cuando hay teólogos que dicen que
se vio como una posesión colectiva que llevó a que se votara por Adolfo Hitler, que en los discursos, ahí está el programa en Radio María, lo pueden pedir, sobre esta influencia de los demonios en comunidades y en sociedades enteras, y lo dice el Papa Pablo VI. Es decir, no son invenciones del padrecito Fernando Cárdenas. Es algo que se ha visto, y es algo que está presente. Hacíamos referencia, recuerdo yo, hacíamos alusión a un libro titulado Los brujos de Hugo Chávez. Cómo Hugo Chávez inundó Venezuela de brujos, y ahí están la invasión, la influencia del demonio sobre toda, bueno, no toda, pero sí sobre una gran parte de la sociedad venezolana. Nicolás Maduro pertenece o estuvo, no sé cómo sea, pero muy vinculado con un anticristo. Recuerdo al padre Germán Sotelo, gran amigo de Radio María. Él me decía en alguna ocasión, Saí Baba, al cual estuvo vinculado Nicolás Maduro, un anticristo lo llamaba el padre Germán Sotelo, como lo conocíamos el padre Padrezote, el padre Germán Sotelo, gran amigo, que Dios lo tenga en su gloria. Y ahí están las influencias diabólicas. En España hace poco veía una, entre mil comillas, danza feminista en una de las calles españolas, no sé si era Madrid o qué, pero eso era un ritual. Eso era un ritual. Y para eso es necesario conocer estas insidias, conocer esta batalla espiritual, pero también conocer nuestros aliados, invocarlos y pedir su ayuda y asistencia. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Estamos hablando sobre esta importancia de reconocer, de invocar, de pedir la asistencia, ayuda, el socorro, el auxilio de los santos ángeles. Y esto porque hemos visto cómo, volviendo a citar al Papa Pablo VI, cómo con una alevosía cada vez más descarada, agresiva, el demonio se está quitando su careta. Los agentes del demonio se quitan su careta. Y dice Pablo VI, él se hace una pregunta: ¿existen señales de la presencia de la acción diabólica? Y dice sí. Las señales del maligno parecen hacerse evidentes. Y esto lo decía en 1972. Podremos suponer su acción siniestra allí donde la mentira se afirma hipócrita. La mentira es príncipe de la mentira. Donde la mentira se afirma hipócrita y poderosa contra la verdad evidente. Es algo. Hoy día, nadie puede negar que hay vida en el momento de la concepción. Nadie es serio. Y sin embargo, lo niegan. Que es un conjunto de células, que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, que no sé qué, que sí sé cuándo. La mentira se afirma
hipócrita y poderosa contra la verdad evidente. Donde el amor es eliminado por un egoísmo frío y cruel. Donde el nombre de Cristo es impugnado con odio consciente y rebelde. Aquí a la vuelta de la esquina, en Nicaragua, le pusieron una bomba a la catedral. Donde el espíritu del Evangelio es mistificado y desmentido, donde la desesperación se afirma como la última palabra. Y en estos tiempos, no perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza. Son momentos difíciles, son momentos duros, son momentos de incertidumbre. Sin embargo, por eso mismo, hay que aferrarnos a la esperanza. Por eso mismo, no podemos soltar la esperanza. Recordemos el mito de la caja de Pandora. Una caja donde se abren y salen todas las virtudes, se le escapan todas las virtudes, y la única que queda es la esperanza. Y de ahí el dicho, lo último que se pierde es la esperanza. Ustedes, oyentes de Radio María, y todos nosotros, los miembros de esta gran familia de Radio María, hemos librado batallas donde parecía que no había esperanza. Recuerdo esta campaña del padre Germán, Asaltos al Cielo, donde parecía que no había esperanza. Y la luz de Cristo vino y sacó las tinieblas. No perdamos la esperanza. Y estos son criterios de discernimiento que nos da el Papa Pablo VI para mirar esta presencia, esta acción del demonio, la mentira. La mentira. El amor es eliminado por un egoísmo, el egoísmo. Tercer criterio, el nombre de Cristo es impugnado con odio consciente y rebelde. Cuarto criterio, donde el espíritu del Evangelio es desmentido, donde no tiene carne. Siguiente criterio, la desesperación. Y él dice, no pretendemos profundizar y autenticar pues un diagnóstico demasiado amplio y difícil. No. Y hace una segunda pregunta. ¿Qué defensa, qué remedio poner a la acción del demonio? Y Pablo VI responde, la respuesta es más fácil de formular, si bien sigue difícil actualizarla. Podremos decir que todo lo que nos defienda del pecado nos defiende por ello mismo del enemigo invisible. La gracia es la defensa decisiva. La inocencia adquiere un aspecto de fortaleza. Y asimismo cada uno recuerda hasta qué punto la pedagogía apostólica ha simbolizado en la armadura de un soldado las virtudes que pueden hacer invulnerable al cristiano. El cristiano debe ser militante, debe ser vigilante y fuerte, y debe a veces recurrir a algún ejercicio ascético especial para alejar ciertas incursiones diabólicas. Jesús lo enseña indicando el remedio en la oración y en el ayuno. Son los medios, la gracia, la inocencia,
la inocencia, tener las armaduras. Dice Pablo VI, el cristiano debe ser militante, debe ser vigilante y fuerte. Por eso, un cristiano que sea pasivo ante los acontecimientos de la historia, un cristiano que no esté discerniendo los signos de los tiempos, le falta. Un cristiano debe ser militante y creo yo que esta es una de las grandes falencias en nuestra iglesia. Nos faltan voces militantes. Nos hacen falta líderes en nuestra fe. Nos hacen falta esos líderes vigilantes, fuertes, militantes. Decía un autor australiano que escribe un libro que se llama Redescubre el catolicismo. Él decía, si los cristianos, y una de las cosas que hay que recuperar también es esto de cristianos, porque nos lo dejamos robar. Ahora, cristianos son los protestantes. No, un católico es cristiano. Y él decía, cuando dejamos los espacios de los micrófonos, otros los van a tomar los micrófonos. Y salen ahí a gritar y salen ahí a llamar a marchas y a protestas y a todo. ¿Y qué pasa? Lo estamos viendo. Lo siguen. ¿Por qué? Un mea culpa. Porque hemos dejado espacios vacíos. Porque no hay liderazgo. Un liderazgo entre nosotros. Y hay miles de líderes en Radio María. Miles, cientos. Lo que se conoce, o no sé si todavía existe, creo que se conoce como las hormiguitas de Radio María. Personas comprometidas con la evangelización. Personas comprometidas con anunciar el Evangelio de Cristo. Mostrar el lema de Radio María, la gracia de una presencia. El cristiano debe ser militante, vigilante y fuerte. Pablo VI, audiencia del 15 de noviembre de 1972. No son ideas mías. Fuertes, no pusilánimes. No pensar que es que no podemos hacer nada, que es que qué podemos hacer, que es que somos pocos, que no nos oyen, pero es que no podemos hacer mucho. Podemos mover montañas. Y para esto no hay que descuidar esta ascesis para alejar, dice Pablo VI, ciertas incursiones diabólicas. En el libro de Job, recordemos, el demonio sale a pasear, a visitar la tierra. Las huestes diabólicas hacen incursiones en la tierra. Y hay que hacer algún ejercicio ascético, de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestro estado, pero no dejemos de hacerlo. Que si queremos comer 2 empanadas, nos comamos una.
que si ahora no quiero comer esta ensalada, esta verdura, la comamos. San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, hablaba sobre el minuto heroico. Este momento en que suena la alarma, el despertador, y no pasa un minuto y yo ya estoy fuera de la cama. Él lo decía, un minuto heroico, no es que, más tarde voy a apagar el despertador y más tarde, no. Suena el despertador y te levantas. Cumple bien tu deber. Haz lo que tienes que hacer. Esto aleja incursiones diabólicas. Es esta presencia del diablo. Y Pablo VI es interesante, él nos invitaba a que nuestro pensamiento se abra a la luz de la fe sobre la visión de la vida humana y que contemplemos con realismo global, porque ese cuadro que estamos invitados a contemplar con realismo global es muy hermoso. Es el cuadro de la creación, la obra de Dios que Dios mismo admiró en su belleza sustancial y vio Dios que todo era bueno. Y en ese cuadro está la historia dramática de la humanidad, de cuya historia emerge la historia de redención. Y es necesario saber mirar este cuadro, dice Pablo VI. Sabiendo mirar este cuadro, necesariamente debemos sentirnos encantados. Todo tiene un sentido, todo tiene un fin, todo tiene un orden y todo permite vislumbrar una presencia trascendente, un pensamiento, una vida, un amor, de suerte que el universo, por lo que es y por lo que no es, se presenta a nosotros como una preparación entusiasmante y embriagadora para algo todavía más bello y todavía más perfecto, la redención de Cristo, la unión con Dios. Y por eso la visión cristiana es triunfalmente optimista, y esta visión justifica nuestra alegría y nuestra gratitud de vivir con las que cantamos nuestra fidelidad. Sí, tenemos estas insidias del demonio, que con alevosía lo hemos dicho, pero hemos dicho al comienzo del programa, el reino de Dios es el triunfo sobre el mal. Y por eso tenemos esta visión triunfalmente optimista, dice Pablo VI. Una visión que justifica nuestra alegría y nuestra gratitud de vivir, donde celebramos la gloria de Dios y cantamos nuestra fidelidad. Y para eso vamos a ponernos bajo la dirección de San Miguel Arcángel. Y vamos a conocer a este gran amigo y protector nuestro, San Miguel Arcángel. Y vamos a continuar en los próximos programas hablando de San Miguel para ponernos a sus órdenes, para luchar con él las batallas de Dios, para ser estos cristianos militantes que ya desde 1972 el Papa Pablo VI nos llamaba a ser.
Vamos a continuar con esta serie de programas conociendo, y te invito a que nos sigas y que sigas la programación de Radio María, conociendo a este gran arcángel, al príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel. Una feliz noche para todos, que Dios los bendiga.